Buenas tardes, Francisco Larios de Revista Abril. Tengo el gusto de entrevistar a Monseñor Abelardo Mata, obispo de Estelí. Con Monseñor Mata me ha ocurrido lo que con frecuencia ocurre ante gente que por su experiencia, por su entrenamiento o por alguna predisposición natural tienen una visión de largo alcance. Y es que he tenido que decir, tenía razón tardíamente, más de una vez, a pesar de mi renuencia o inocencia o hasta ceguera inicial. Lo digo porque al preparar esta entrevista he descubierto una biografía fascinante de la que no creo que se hable mucho y que ojalá un día podamos conversar. Pero lo que viene a mi mente cuando se dice Monseñor Mata son dos cosas. Una de ellas es que generalmente expresa con mucha claridad su opinión, su aprobación o rechazo de algo, más, si me permiten, de lo que se acostumbra en la gente pública de Nicaragua y entre sacerdotes. La otra cosa, tanto más importante, es que su opinión sobre algunos temas cruciales para la sociedad no ha sufrido la ida y vueltas de esas que son típicas del oportunismo. Se ha mantenido más o menos en la misma línea. Y el ejemplo más demostrativo es probablemente su postura ante el FSLN a través de los años. Su oposición a los fines y métodos del grupo, expresada con una claridad que para los sandinistas es como un sol hiriente, pero es más que todo luz. Por eso, estemos o no de acuerdo, y yo no lo sé, en los millones de temas de este mundo conflictivo, hace tiempo quería conversar con usted, para los lectores de la revista, y ya que aquí lo tenemos, pues le damos la bienvenida. Gracias, Monseñor, por aceptar esta invitación. Gracias, Francisco. Gracias por la fineza de dejarme expresarme ante sus lectores. Gracias. Monseñor, los católicos y todos los nicaragüenses de buena voluntad hemos observado, llenos de horror, el atentado contra la sangre de Cristo. Hay dos aspectos particularmente chocantes de este incidente. Hablemos del primero. Y es que ya no parece haber línea que la dictadura y sus fanáticos se sienta en necesidad de respetar. Atacan con violencia lo que antes era intocable, lo que la gente considera más sagrado. ¿Será, Monseñor, que creen que su control es total y definitivo, que pueden hacer con nosotros lo que quieran y que no vamos a reaccionar? ¿Será que piensan que su estrategia de terror, de mantenernos sometidos a través del miedo, ha triunfado y por eso pueden darse el lujo de ensañarse? En parte, pero creo que responde a una mentalidad mucho más amplia que no solamente se manifiesta en Nicaragua, sino en diversos ámbitos de la vida política y social de las diversas naciones en este planeta. Lo que nosotros en la iglesia llamamos el secularismo, que no es solamente la negación del señorío de Jesús, todo este bagaje cultural que se ha generado desde el cristianismo en 2000 años, en modo especial en Europa y de Europa en todo el mundo, con las misiones que la Iglesia Católica ha empujado, sino también la negación de la misma presencia de Dios en la historia del hombre. Creo que está a la raíz de esta osadía de querer manosear las cosas sagradas y lo más sagrado de un pueblo, que es su expresión religiosa, porque no solamente se refiere a la catolicidad, también dentro del mundo que llamamos protestante o evangélico en esas tierras, como también dentro del mundo animista. El vudú es un sincretismo en el cual ellos se penetran para querer afectar una de las cuerdas más sensibles que tiene el pueblo latinoamericano y muy especialmente el nicaragüense, que tiene sentido de lo sagrado, del respeto a la presencia de Dios, sea como se conciba. Creo que por allí viene el esfuerzo que ellos han venido haciendo, manipular la religión en todas sus manifestaciones para poder alcanzar la mente y el corazón de un individuo, de una comunidad, a favor de su membresía política.
Y eso es justamente a partir de esa perspectiva y la idea, sobre todo animada por lo que se llama teología de la liberación, pero asumiendo esta teología, la perspectiva comunista de unidad de partido, religión y armas, es que esta gente se ha atrevido a querer apagar la voz de aquellas personas, sea en el mundo católico como también en el mundo protestante, que no están de acuerdo con los enfoques sobre la concepción del hombre y de la historia de Nicaragua que han querido dibujar a nuestro pueblo en estos últimos años. El segundo aspecto que me parece chocante de este incidente es la respuesta inverosímil de la policía del régimen, que es totalmente descartable, ¿verdad? Por la ciencia y cínica. No es la primera vez que lo hacen, ya es rutina diaria de ellos, es parte de su comportamiento habitual. Hay anécdotas, por supuesto, ¿no? Como la de la cocaína, que el día siguiente es talco, la de la explosión cerca de una base militar que resultó ser un meteorito. Pero a mí lo que me preocupa, ¿verdad? Es que, bueno, nosotros no somos criminales como ellos, pero me preocupa que la dictadura y su gente surge de entre nosotros. Y si de alguna manera se hacen del poder, es porque saben cómo lidiar con nosotros, porque no son totalmente diferentes a nosotros o nosotros no somos totalmente diferentes de ellos. Yo he hablado, por ejemplo, con muchos políticos anti-Ortega, que en privado me dicen una cosa y cuando la cámara empieza a rodar dicen lo contrario. Yo sé que mienten. Ellos saben que yo sé que están mintiendo. Y probablemente ellos sospechan que los demás saben que están mintiendo. Y los que los apoyan mienten al decir que no saben que sus líderes o amigos mienten. O sea, es una mentira tras otra en ciclo. Y entonces a mí me parece aterrador, pero tengo que decirlo. Somos una sociedad enferma en la que a muchísimos, no les importa la verdad a menos que sea conveniente. ¿Me equivoco? Se cortó ya la fase, la recta final, pero creo entenderle la posición. La doblez de manoseo de la palabra que muchos manifiestan en privado una cosa, pero en público es otra. ¿Verdad? Sí, no, y la preocupación mía es que eso es hábito, costumbre aceptada entre nosotros, y que somos una sociedad en la que a muchísimos no les interesa la verdad a menos que les sea conveniente. Tiene toda la razón. Es justamente este relativismo de los principios, sean morales o ontológicos, que dominan las decisiones de una persona. Este relativismo que tiene su caldo de cultivo en la mentalidad nuestra nicaragüense de acomodarnos a la situación que se está viviendo. Digámoslo de otra manera. Usted me decía, esta gente surge de nosotros, son gente nuestra, nos conocen desde dentro, manejan muy bien nuestras fibras, es verdad. El huehuense, el aparentar una cosa con tal de sacar ventaja personal individual. Pienso que este individualismo exacerbado ha llevado a que gente indigna de haber tomado el poder en la nación lo haya tomado y se mantenga en él. Esta gente no podría caminar lejos si no hubiese detrás un conjunto de gente que le hace la comparsa y que se acomoda y busca cómo sacar ventaja a una situación que en el fondo la siente negativa, esperando que otros hagan el trabajo que él debe hacer. Es un poquito como el terrateniente criollo, que una vez, el campesino, que una vez ya tiene su tierrita, se queda en su hamaca y que otros hagan el trabajo y él se dedica nada más a saborear el fruto del trabajo de los demás. Esta posición de haraganería mental y axial también, de ejecución, esta posición de sacar ventaja a situaciones que son contrarias al bienestar personal, evitar el sacrificio tan necesario para poder empujar los cambios en una familia, en una región, en una patria, no lo queremos hacer. Por esta misma razón es que
El huehuense impera en nosotros. Recuerdo bien cuando yo era niño que decían en mi casa y en el barrio que no era afín a Somoza, decía, cuidado que las paredes oyen. Aquí hay muchas orejas en la zona. Y entonces va creando una posición de sonreírle al que estaba dominando, pero en el fondo uno no estaba de acuerdo. Igualita la misma posición se viene dando a nivel de los llamados líderes políticos que en verdad han generado, ellos son muy responsables de lo que está pasando en la patria y de que gente indigna esté justamente aprovechando para destruir esta nación y ahorrándole la capacidad de cambio que debe tener esta república. Porque es una pena ver tanta gente nicaragüense que huye, tanta gente que está sometida por el hambre y la agarran por el estómago, y tanta gente que en el fondo no está de acuerdo, pero por defender un puesto de trabajo, allí va a las manifestaciones, allí va tomando la camiseta, allí va gritando consignas que no, en el fondo no están de acuerdo. Uno como sacerdote recibe tantas cosas y la gente en las confesiones y en la dirección espiritual o en el diálogo privado vuelca su corazón porque no se sienten bien y buscan de una manera una sanación a esa herida que dentro del fondo de su ser van llevando. Y eso, por eso le digo que la juventud ha jugado un papel de capital importancia para romper este esquema. Y por esto es que uno de los puntos que los mismos sandinistas han tratado de cultivar a fondo ha sido la juventud, pero ahí mismo se le rompió la pita. No digamos también con el mundo campesino, que es donde yo siempre les he dicho, los campesinos, ustedes son la mina de transformación para esta patria, el baluarte de los valores morales, cívicos y religiosos, al conservar el sentido de familia en su propia vida personal. Creo que sí, los cambios se vienen dando con mucha dificultad y son de abajo para arriba, y esperamos que esta gente que se dice líderes políticos cambie su mentalidad de la forma de hacer política y escuchen más a sus bases y no simplemente piensen que sus bases son indios a los cuales yo, cacique, debo manejar a mi gusto y antojo. Sí, bueno, el tema de estos líderes supuestamente antidictadura es un tema bien difícil y yo, no, aunque uno desearía que se comportaran de diferentes maneras, yo no tengo ninguna razón para ser optimista acerca de ellos objetivamente. Yo le decía que este es un problema muy, muy difícil porque es muy antiguo, porque pues ya viene de la historia del país, y para cambiar una situación así, primero hay que abrir los ojos, luego hay que comprometerse a realmente con el cambio, y luego pues todo el mundo tiene que ponerse perseverantemente a buscar cómo cambiar la situación. Y las instituciones como la iglesia en esto, evidentemente que tienen una responsabilidad que es muy grande, ¿verdad? Porque son instituciones que pueden ayudarnos a entender la relación entre ética y poder, que es una relación importante que se olvida. ¿A usted le parece que la Iglesia Católica de Nicaragua tiene otras avenidas o que ya ha hecho suficiente en este respecto? No, creemos que no. Mientras haya personas humanas, gente que está desenfocada en su concepción como ser humano, y no digamos que se dice creyente, su propia concepción como ser creyente, tenemos una ardua tarea que hacer. El trabajo de ir formando las conciencias. Eso no es un trabajo de una predicación o una etapa, es un trabajo permanente y continuo y sistemático, continuado. Lo que llamamos nosotros la catequesis, que es importantísima, que a raíz del Concilio Vaticano II y muy especialmente con los esfuerzos que se vienen haciendo aquí en América Latina, a través del CELAM, el Consejo Episcopal para América Latina, y los congresos que se han hecho latinoamericanos, que empujamos lo que llamamos la nueva evangelización. Aquí esto no es, la evangelización no es algo ya, ¿cómo se dice? Fijado en un cuadro, en un sistema, algo estático. Es algo dinámico
y que va acomodándose a los retos que una sociedad presenta o la evolución psicológica y psíquica también de una persona que viene siendo acompañada. Este es un trabajo permanente en el cual tratamos de involucrar a tantísimas personas en todos los niveles para capilarizar en las parroquias, acercarnos a cuantos más podamos, sobre todo los más alejados. Creo que el trabajo apenas si lo comenzamos. Aquí en Nicaragua hemos empleado este sistema de trabajo personalizado, no masivo, lo cual no quita también que hagamos conglomeraciones y encuentros masivos, pero sí el trabajo es personalizado de tú a tú, de cuerpo a cuerpo. Los cristianos se conquistan uno a uno y ese trabajo no es de un periodo de la vida o de un instante, es una cosa permanente. Al decir la conquista del cristiano, el cambio de mentalidad, también es el cambio de la visión de la sociedad que uno desde la fe puede ver, la ciudad de Dios, como decimos nosotros en nuestro lenguaje. Y ese es un trabajo, insisto, producto de la evangelización que tenemos que estar continuamente revisando y ponernos de acuerdo y haciendo líneas comunes de acción. Eso es el objetivo de los consejos parroquiales, por ejemplo, de los consejos presbiterales en las diócesis y de las mismas conferencias episcopales en una provincia eclesiástica. La reunión permanente de evaluar, reajustar el arte de saber uno en ese momento lo que ya ha planificado, reajustarlo a la realidad que se viene generando. Se cortó. Bueno, regresando a esto de la mentira y el miedo, ¿verdad? Ya que yo creo que es bien clara la conexión entre los dos. Ahora, puesto en nuestra época, en lo que está ocurriendo en Nicaragua, yo creo que el miedo es muy razonable y muy real para cada individuo, porque la dictadura está dispuesta a matar y sigue matando. Pero por otro lado también, la dictadura tiene miedo y tiene razón para tener miedo, porque por más desquiciados que pensemos que están, entienden algo que a veces se nos olvida, que ellos están en minoría, están rodeados por una mayoría abrumadora que los desprecia. Y yo digo abrumadora porque esa mayoría, creo yo, tuvo y tiene todavía el poder de abrumarlos, y necesita hacerlo porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y porque aunque nosotros no seamos totalmente el bien, yo creo que el mal se mueve entre ellos a sus anchas, evidentemente. Estamos del lado más correcto, digamos, de la historia. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que se supere el miedo individual y hagamos que cambien los papeles, que no sean ellos los que nos intimidan, sino que nosotros los hagamos retroceder? ¿Cómo se hace para superar ese miedo? Bien, en primer lugar, trabajo en equipo es fundamental. Yo le presento, por ejemplo, mi experiencia en el norte, en las Segovias. En el 90 se firma el armisticio y la contra entrega sus armas, pero el ejército empieza a desmontarse a su modo y empiezan a matar selectivamente a líderes de la contra y se rearman los llamados recontras. Y nos costó 5 años todavía más de muerte, de destrucción, de combates en la zona, porque el campesinado no estaba de acuerdo a dejarse matar como venadito en su huerta. Más de 500 líderes de la contra fueron asesinados en ese periodo en tiempos de Doña Violeta. ¿Cómo logramos superar esa situación? En primer lugar, convenciendo al campesinado que si queremos parar esa ola de violencia, porque la violencia engendra violencia, es a través de la razón. Y para hacer entrar en razón, en primer lugar, hablarle de la ley natural, que es el campesinado. Hablo de mi experiencia, el campesinado tiene mucha conciencia de esto, por su contacto justamente con la naturaleza y el silencio que lleva en sí el trabajo en el campo. Segundo, que hay una ley positiva en la nación. Y tercero, que hay canales cívicos por los cuales se puede luchar por el cambio. Y esto nos permitió desarmar. No fue por la certeza o la agudeza en saber disparar a tiempo de la policía o del ejército. A un mismo ejército logramos frenarlo, denunciándolo a su debido tiempo, pero trabajando siempre en equipo. Esto es fundamental.
los talleres hechos con los campesinos. Y los mismos papás quitaron las armas a sus hijos y logramos, naturalmente, con el apoyo del gobierno central, en esa época teníamos esa ventaja, logramos meter el molino, meter a los buenos componedores en conflictos sociales menores. De ahí viene justamente en el nuevo Código Procesal Penal nicaragüense, de esa experiencia, el hecho del diálogo previo de ir antes a los tribunales. Creo que sí, los cambios se pueden dar si hay un pueblo que se le educa y a un pueblo que se le acompaña y se siente que en verdad que no está solo y que no, el lobo no viene a destruirlo. Y esto es justamente el papel de la iglesia, y eso es lo que a unos les molesta y por eso nos atacan y nos dicen que somos contrarrevolucionarios, simplemente porque llamamos continuamente a la conciencia. Lo digo de otra manera, el proceso de la educación permanente de un pueblo, no solamente la formal, sino también la informal, el alcance, darle a la gente la capacidad de reflexión y de tocarle su corazón, eso va a permitir los cambios. Si usted observa en los cambios en el sistema educativo nuestro, si usted ve los programas, eliminaron las materias sobre filosofía. ¿Y por qué la eliminan? Que es una materia tan importante para ir estructurando la capacidad de organizar la propia mente, las propias palabras y la estructura de un pensamiento, porque no quieren a un pueblo pensante, quieren a un pueblo borrego que simplemente ejecute lo que dice el líder de turno, y eso no podemos permitirlo. La labor educativa formal e informal de la iglesia le tienen mucho miedo, y en esto, gracias a Dios, han venido surgiendo, así como ustedes mismos, a través de este trabajo periodístico, van ayudando a mucha gente a esclarecer sus dudas y a tener una visión más amplia de patria de Nicaragua, más allá de los intereses de la supervivencia personal o de la propia familia. Creo que estamos todos en esa lucha y ustedes también están aportando. Hablando de acompañar, pues la iglesia acompaña con esa labor que usted está describiendo. Pero el otro día, hablando de acompañar, hice una entrevista al señor Humberto Belli, ¿verdad? A propósito del tema de la no violencia, porque he estado escribiendo algunos artículos sobre la alternativa de lucha no violenta y los hemos publicado en la revista, porque en mi opinión es la única alternativa a que haya una guerra de nuevo, la lucha no violenta, para derrocar a la dictadura, no escatimemos la palabra. Sin embargo, en esa entrevista con Humberto Belli, creo que se llegó a una triste conclusión, en el sentido de que para llevar a cabo una campaña de no violencia hace falta un liderazgo comprometido, que sea respetado por su estatura moral y que esté dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Por qué? Por la naturaleza del régimen nicaragüense. Pero no se ve eso en el panorama político del liderazgo en Nicaragua, ¿no? No se ve mucha intención de lucha, no se ve mucho compromiso. Luchan entre ellos por puestos futuros, dan la espalda a la opinión de los ciudadanos. Además, francamente, las credenciales de muchísimos de ellos no son buenas. La gente lo sabe y por eso es que no arriesga el pellejo detrás de ellos tampoco. O sea, estamos en un problema porque necesitamos que haya liderazgo comprometido con lucha no violenta, pero no está ahí todavía. Hay que formarlo. Es lo que hemos nosotros en nuestra universidad y, por ejemplo, la misma Tomás Moro, hemos tenido reuniones en esa línea, cómo ir formando un nuevo liderazgo dentro de los mismos muchachos, de los mismos profesionales. Hay mucha inquietud en ir estructurando un nuevo modo de hacer la política en la República, en los nuevos profesionales, en los muchachos que están accediendo a tomar las riendas desde un servicio social, digamos un médico, un abogado, un arquitecto. Creo que por ahí viene una de las vetas de transformación y de lucha. Estas cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Para poder las transformaciones es una generación. Usted ve cómo, y eso es lo que a mí más me ha llamado la atención a partir de 2017, 2018, cómo los hijos de esta gente que se dijo revolucionaria pero que después se asentó y mamó del capitalismo y sigue mamando,
son los que han empujado en las universidades este grito que ya en el campesinado se había mantenido desde mucho más antes de cuando comenzó la lucha contra el canal, ¿verdad? El canal húmedo que esta gente quiso imponer a troche y a moche. Creo que estas dos vertientes, sea el campesinado, la gran reserva moral, como el misma juventud, justamente por su ilusión, su gallardía, su ardor, que son caldos de cultivo para también las revoluciones, también es caldo de cultivo para una verdadera revolución de la vuelta del hombre al corazón profundo del hombre y no solamente a la periferia del ser humano, cómo conquistar un trabajo, cómo tener mi casa, mi carro y tener una buena ropa, sino pensar como nación, como comunidad. Y creo que por ahí vienen los cambios que se vienen dando. Por eso la juventud en estos momentos en la coalición nacional, como en la misma alianza, están pidiendo una voz propia porque tienen derecho a tenerla. Y creo que por allí viene el acento que hay que poner y acompañar. Yo recuerdo cómo usted le advirtió al tirano que estaba enfrentando precisamente una revolución popular no armada. Así es. Como diciéndole que tenía que atenerse a las consecuencias. Así como en el pasado, y así será siempre, los tiranos tienen al fin de cuentas que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. A mí eso me pareció de lo más lúcido, pero desafortunadamente ese tono de ultimátum firme desapareció rapidísimo del diálogo. De hecho, la palabra renuncia la segunda vez ya no se escuchó. Y fíjese qué ironía que ahora escucho a muchos de los que andan en plan opositor a Ortega, que más bien critican esa postura suya y la postura del Lester alemán en su momento, porque dicen que eso impidió una solución al problema. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que era posible que Ortega entrara en razón y se fuera por las buenas? Que entrar en razón, yo lo dije justamente en inmediatamente después en una conferencia en la Tomás Moro, que mientras Ortega estuviera en el poder era imposible hacer los cambios, pero que sin embargo había que mantenerse firme en la posición de las demandas contra los abusos de poder y también las ilegitimidades de origen con que subió al poder esta persona y que había que mantenerse en esa posición. Creo que es justamente la lucha que la razón nos está pidiendo en este momento para evitar, como usted dice, volver a caer en nuevas oleadas de sangre para volver a comenzar la historia con nuevos líderes que al cabo del tiempo terminan envenenados por el poder porque se sienten poderosos con el arma. Hay que seguir la lucha. Estoy convencido que estamos en el camino correcto y que no debemos cejar. No por querer votar a un gobierno, sino simplemente porque haya justicia en este país y se respete la dignidad de la persona humana, que es lo que aquí más está doliendo en toda la estructura de la República. Bueno, precisamente de eso le iba a hablar a continuación. Parece que usted escribió las preguntas aquí, porque va anticipándose, pero usted tendría que estar por su vocación, por su experiencia y por su oficio entre las personas que conocen más de cerca al pueblo nicaragüense. ¿Usted cree que seamos capaces de completar el trabajo de la insurrección de abril? ¿Cree que tenemos capacidad para salir de esta crisis sin ir de regreso a una guerra? Hay capacidad. Fíjese que hay capacidad. Si otros pudieron, ¿por qué no nosotros? Y en regímenes, digamos, mucho más duros y más crueles. Hablo del muro de Berlín, hablo la cortina de hierro. Cayó. ¿Y cómo cayó? A través de un pueblo que tomó conciencia de su dignidad y empezó, en primer lugar, a doblar la rodilla ante Dios. Yo estaba en Roma en ese periodo, estábamos en un sínodo mundial del episcopado de nuestra iglesia, cuando los sucesos que suceden en Checoslovaquia, en Berlín, en Alemania y en Polonia misma, y que el Santo Padre Juan Pablo II autorizó que los obispos de aquellas regiones regresaran a su lugar de origen
para estar cerca del pueblo en esos momentos. Al cabo de una semana regresaron cantando pues lo que habían sido testigos. ¿Y qué habían hecho ellos anteriormente? Llamar a la oración, llamar a la reflexión, llamar a la conciencia, al saber leer la propia historia, la propia hambre y el propio miedo. Y así fue cobrando fuerza. Sin disparar un solo balazo, cayó un régimen de años y opresor y más opresor de lo que el señor Ortega hasta el presente, bueno, hasta el 2018 había logrado imponer. Es posible, yo creo que sí, que los cambios se dan si en verdad somos fieles a nosotros mismos y somos perseverantes y tenaces y no nos dejamos vencer. Y eso es lo que más está temiendo el régimen de la Iglesia Católica, porque hemos mantenido siempre el mismo llamado a la conciencia. Yo soy francamente partidario de que sí se puede. Yo creo que en la lucha no violenta, creo que, sí, pero sin embargo tenemos el reto adicional de que, bueno, el pueblo quiere no violencia. Nosotros creemos que es más saludable, más sano y más humano resolver los problemas a través de una movilización social no violenta. Pero estamos enfrentando primero una dictadura, que ya sabemos cómo responde. Sin embargo, el problema más grande que yo veo es que entre el liderazgo político actual, el mensaje al pueblo es: la lucha no violenta no se puede. Tenemos que esperar pasivamente a irnos a unas elecciones con el régimen, a repartirnos puestos y todo eso. Desde mi punto de vista, y lo que escribimos en la revista, es que eso no solamente es una posición ilusoria, sino que es profundamente inmoral, porque es básicamente manchar la conciencia del país para siempre con la aceptación de un genocidio, y eso no se debe hacer. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Porque ese es otro reto. Tenemos que luchar contra la dictadura de manera no violenta, pero tenemos que enfrentarnos a que los líderes actuales le dicen a la gente: esto no se puede. ¿Cómo enfrentamos ese reto? Cambiemos líderes, cambian las cabezas, cambian las ideas. Ya, empujemos un nuevo liderazgo. Tratemos de acompañar a las nuevas cabezas que van surgiendo y haciéndoles ver que dónde están los errores de la generación anterior y que nos han llevado a este callejón sin salida, entre comillas, porque sí hay salida. ¿Por qué nosotros, en el fondo, cuando llaman a una nueva fase del diálogo organizada por el capitalismo, o sea, los empresarios, con el gobierno, y teniendo de testigos a misma iglesia, nos querían otra vez como mediadores, dijimos como conferencia que no, porque sabemos que son puras mañas, subterfugios, artilegios de gente que no quiere diálogo. Entonces, por lo tanto, no podemos ir por tenemos signos. ¿Cuál signo importantísimo? Y que desde la primera fase se lo pusimos. Quitemos las Fuerzas Armadas irregulares. Segundo, liberación de los presos. ¿Los han liberado? ¿Las Fuerzas Armadas irregulares las han retirado? No es posible hablar de diálogo, ni mucho menos irnos a elecciones si no dan esas señales. Hay que mantener la lucha. Gracias a Dios también hay otra componente aquí que ha tenido su fuerza, no como la esperaríamos, porque usted sabe bien que las cosas de palacio van despacio y es toda la fuerza que puede tener las naciones a nivel internacional. Me estoy refiriendo a ONU, me estoy refiriendo a OEA. Ya la carta famosa que se ha estado esperando y que algunos políticos dicen que no es el momento y que hay que seguir agotando todos los esfuerzos posibles. Pero no obstante, el estar castigando individualmente a la gente que más connotada en mantener estos abusos sobre el pueblo nicaragüense está golpeando, no deja de golpear, no deja de molestar. Creo que en ese factor no tenemos que olvidarlo y seguirlo empujando. Una de las cosas que nosotros mismos hemos hablado a nivel personal es que al ejército hay que tocarlo pronto y fuerte. Ya comenzaron. Bueno, ya vamos llegando casi al final para que no se... A la otra pregunta. Al
final de esta, de la otra. A mí me parece que en la construcción de una sociedad bien democrática y respetuosa de los derechos de cada quien, incluso de las religiones de cada quien, el Estado debe ser laico, o sea, no antirreligioso, sino arreligioso. Exactamente, que muchos entienden laicismo que sea antirreligioso. No es el concepto de laicismo. No. Es arreligioso. El Estado no tiene una religión para que todo el mundo pueda tener la suya, ¿verdad? Así es. Y además de eso, yo creo que no solo conviene a la vida social, sino conviene incluso a las iglesias, porque el poder corrompe cuando la fe se manipula, y eso lo estamos viendo, ¿no? De nuevo, vuelvo a esta preocupación que yo tengo con el futuro, con lo que viene después, porque yo estoy seguro, como usted está, como todos sabemos, todo se acaba y la dictadura actual va a caer. Van a morir, pasamos a otro nuevo, y lo que hay que preocuparse es de construir algo diferente. Y entonces, en ese sentido, a mí me preocupa mucho ver a los políticos opositores que también manipulan la fe de la gente. Cierto. Que para mí sus invocaciones constantes están fuera de lugar porque, por decirlo así, me parece que no es que busquen ir hacia Dios, sino que quieren traer a Dios a su bando. Así es. ¿Tienes razón? No debería la iglesia pedirles que pararan, que dejaran de invocar el nombre de Dios en vano y que se ocuparan de las cosas de los hombres. Lo hemos dicho. Sea en tiempo del señor Alemán, por ejemplo, que para sus campañas cuando iban a comenzar querían la bendición de un sacerdote en el municipio o del obispo en la región. Ya en esa época le decíamos a los líderes liberales, entre comillas, que por favor hicieran ellos como hombres creyentes y ciudadanos con sus propias palabras la invocación, que no trajeran oficialmente al ministro. Claro, ellos sentían como un desprecio. Lo que sí hemos hecho siempre mandar a un personaje de segunda, tercera categoría buscando un punto de equilibrio, pero tiene toda la razón. No el político no tiene que meterse en las cosas de la religión. Tiene que meterse en cómo organizar mejor la chivis, la ciudad, cómo mejorar esa civilización que ha generado un pueblo en esas relaciones humanas para construir una mejor ciudad, una mejor república. Nosotros no es nuestra misión de hacer la estrategia de qué tipo de nación debemos construir. Podemos dar horizontes muy amplios desde el Evangelio, pero el aterrizaje no nos corresponde a nosotros. Creo que la división de los ámbitos es importantísima para poder hallar la sinergia, la conjunción de esfuerzos y poder orientar a ese mismo pueblo en una misma dirección de su superación como seres humanos, en primer lugar, y naturalmente cada uno de su angulatura religiosa. Creo que estamos en la misma posición los dos, don Francisco. Yo pienso que en realidad el área de incidencia de una iglesia, de la iglesia católica en particular, que es poderoso, pero es a través del ámbito privado de la ética, ¿no? Exactamente. Porque hay toda una ética que realmente puede apoyar la construcción de una comunidad sana, democrática y libre. Y nosotros hemos perdido esa conexión de ética con el manejo de la cosa pública, y eso es gravísimo. Le voy a hacer la última pregunta, que quizás sea la más complicada, controversial, pero la tengo que hacer. Porque yo me la hago muchas veces y tiene que ver con el papel del Vaticano en todo esto. Sabía que venía por ahí. No me diga que el nuncio. No vamos a hablar del nuncio en este momento, lo vamos a hacer más abstracto. La verdad que yo, ante la enorme tragedia, ¿verdad?, el genocidio, el martirio del pueblo nicaragüense, ¿verdad?, incluidos feligreses católicos, sacerdotes, o sea, que es una cuestión, un drama que yo creo que el mundo no registra como debe registrar. Yo me quedo perplejo por lo que me parece que desde el Vaticano es un manejo más diplomático que profético. Ingenuo tal vez soy yo, ¿verdad?, al decirlo, pero es que
es lo que yo veo. Escucho al Papa, por ejemplo, decir, estoy pensando en Nicaragua. Cuando yo quisiera oír, exigimos que pare en Nicaragua la persecución del gobierno contra nuestra iglesia, que paren los secuestros y asesinatos. Pero yo pienso que esto no solo es lo apropiado, sino que inclinaría la balanza a favor del pueblo y de los derechos humanos. Y de hecho es muy acorde con la prédica de los evangelios. La verdad os hará libre, mi reino no es de este mundo, todas esas cosas. Y de hecho es lo que hacen ustedes, muchos de ustedes arriesgándose bajo amenazas y bajo asedio en Nicaragua. ¿Qué es lo que impide al Papa pronunciarse con la claridad que uno esperaría? ¿Convendrá que exista un Estado Vaticano? Casaldáliga decía, estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, pero no por el Vaticano. Como Estado, como institución política, porque es un Estado a nivel de las naciones. Nosotros hemos dicho aquí casi lo mismo, pero de otra manera. Necesitamos una iglesia más pastoral y menos diplomática. Ya, es verdad que la Iglesia Católica a lo largo de su caminar en las sociedades de las diversas naciones ha jugado un papel importante a nivel diplomático en la primera fase para crear la misma concepto de nación y de reinos. De una vez destruido el Sacro Imperio Romano Carolingio, y cómo eran sellados o consagrados los reyes por los papas y los obispos, y esto va creando una alianza entre la espada y la cruz, alianza que vino aquí en la conquista de América. Creo que la evolución del pensamiento humano dentro de la iglesia y la relectura de la experiencia de Cristo Jesús en medio de los pueblos ha llevado a las expresiones propias del Vaticano II, que hace tomar conciencia de los líderes religiosos de su función dentro de la sociedad. Como usted decía, mi reino no es de este mundo. Somos hijos de toda esa enseñanza que deriva del Vaticano II. ¿Qué decir del Santo Padre? Pues el Santo Padre viene de América Latina y él viene justamente de unos frentes de lucha muy fuertes en Argentina, tanto que hasta ha sido calificado de ser de izquierda por las posiciones fuertes que tomó como obispo en su propia nación. Usted sabe que llegando a otro nivel, pues hay que manejar otro tipo de lenguaje. Y es cuando uno como obispo tenemos como referencia al Santo Padre. Y es cuando uno le consulta al Santo Padre, él nos da orientaciones muy concretas. Por ejemplo, dejen de hablar a los líderes, hablen más al pueblo y vayan directamente al pueblo porque el pueblo es el que escucha. Y eso es lo que hemos hecho en Nicaragua siguiendo la directriz del Santo Padre. Sin embargo, viene del mismo Vaticano a través de la vía diplomática otra posición que nos desconcierta y, por así decir, entorpece el proceso de posición ante un problema muy concreto que se vive en Nicaragua, como es la injusticia, la opresión y el abuso del poder. Y mientras que el diplomático va buscando una posición digámoslo, voy a decirlo fuerte, de acomodarse también un poco a lo que está pasando. Pienso que tenemos que cambiar. Eso estoy 100% de acuerdo conmigo mismo y con muchos señores obispos. Tenemos que cambiar el enfoque de acercarnos a los gobiernos y desde el punto de vista del dolor de un pueblo, la alegría de un pueblo, la esperanza de un pueblo y no del acomodamiento de un lenguaje que hay que saberlo estarle interpretando para entender qué es lo que queremos decir. Pienso no. Tal vez por mi modo de ser, como usted lo dijo al comienzo, no me gusta andar con medias tintas ni esquivando las cosas, endulzándolas. Lo que es y punto. Y lo que merece alabanza, alabanza. Y esa creo que es la posición del pastor. Así fui yo formado en la escuela de San Juan Bosco. Y cito a Juan Bosco en modo especial. ¿Por qué razón? Usted sabe que Juan Bosco le tocó trabajar en el norte de Italia en tiempo de la Revolución Industrial y la gran destrucción
de los estados, pequeños estados en que estaba constituida la Italia de entonces y también los mismos estados pontificios, ¿verdad? ¿Y qué posición tomó Juan Bosco? Como sacerdote fiel a la enseñanza de su iglesia y a la palabra del Papa, pero como ciudadano italiano, también pensando en una Italia diversa, y así formó a sus muchachos. Saber combinar las dos cosas, desde el Evangelio, poner en pie una nueva visión de patria, y eso es lo que queremos hacer. Magnífico. Bueno, menos mal que salí bien librado de esta pregunta, ¿no? Que era un poco peligrosa. Bueno, Monseñor Mata, muy agradecido por su tiempo y su paciencia, y quisiera saber si tiene algo que agregar para los lectores de la revista Abril. Que Dios les bendiga y que logren pasar de abril y llegar hasta diciembre. Eso ya será un gran triunfo, definitivamente. Y ustedes logran incidir en la mente y en la concepción de sus lectores, creo que ya estamos abonando a las transformaciones. Ustedes desde la pluma, desde la imprenta, desde la palabra. Nosotros desde el contacto personal y sudando, como le digo yo a los sacerdotes, hay que sudar el sajino de nuestros campesinos para poder llegar al corazón de ellos. Creo que hay que trabajar en diversas líneas, sea el campesinado, sea el estudiantado, sea los obreros, sea también a los líderes, porque hay líderes en verdad que se involucran en este proceso queriendo transformar la república, pero se sienten aprisionados y hay que animarlos a decir que es posible los cambios, que ellos desde su partido pueden empezar a operar otro modo de hacer política y de enfrentar al asesino en la república. Bueno, muchas gracias. Hemos entrevistado a Monseñor Abelardo Mata, obispo de Estelí. Muchas gracias y hasta pronto.